Cazadores de místicos. El cielo sobre Londres no era el mismo. Las estrellas, otrora silenciosas testigos de la humanidad, ahora se retorcían en constelaciones imposibles, como si un dedo gigantesco las hubiera arrastrado fuera de su lugar. Los astrólogos lo llamaban el despertar de Acuario, pero los que sabían la verdad tenían otro nombre para ello: el hambre de los antiguos. Nathaniel Vane ajustó el cuello de su abrigo, sintiendo el frío metálico de las runas grabadas en su revólver de ébano. A su lado, la médium Eliza Carthage sostenía un péndulo de cristal negro que giraba sin cesar, señalando hacia el este. «Está cerca», susurró ella, sus ojos plateados reflejando el fulgor de una luna que no debería estar llena. Nathaniel no necesitaba confirmación. El aire olía a cobre y azufre, una combinación que solo aparecía cuando ellos se alimentaban. Los místicos, seres que navegaban entre las grietas de lo real, usando los signos zodiacales como puertas. «Acuario gobierna este ciclo», murmuró Nathaniel, consultando su astrolabio corrupto. «Si no lo detenemos antes de que Júpiter se alinee con la luna negra, el velo se romperá para siempre». El péndulo de Eliza se detuvo bruscamente, apuntando hacia un callejón donde las sombras respiraban. «Ahí», dijo ella. Nathaniel desenfundó su arma, las runas brillando con un fuego a su lado. Sabía lo que venía, sabía que tal vez no sobrevivirían, pero los cazadores de místicos no tenían miedo, porque el verdadero terror no era morir, sino lo que vendría después de que las estrellas cayesen. El callejón era una herida en la ciudad, un lugar donde los ladrillos parecían sangrar sombras. Nathaniel avanzó con paso firme, cada pisada resonando como un latido amortiguado en el silencio antinatural del lugar. Eliza lo seguía, sus dedos entrelazados en un mudra protector, los labios moviéndose en una oración que no pertenecía a ningún idioma humano. «El aire está cargado de Saturno», musitó Nathaniel, notando cómo su aliento se convertía en cristales de escarcha al exhalar. Retrogradación maligna, un mal presagio. Entonces lo vieron. En el centro del callejón, arrodillado sobre un círculo de tiza y sangre seca, un hombre vestido con harapos sacerdotales susurraba hacia el cielo. Su voz no era una, sino miles, un coro de ecos que resonaban desde más allá del velo. Sobre él flotaba una silueta translúcida, una cosa hecha de constelaciones distorsionadas y pupilas invertidas. «¡Un místico de Acuario!», Eliza contuvo el aire. «Está convocando algo más grande». Nathaniel no esperó, disparó. El proyectil grabado con runas atravesó el aire como un cometa maldito, impactando en el pecho del fanático. Pero en lugar de sangre, lo que brotó fue un líquido negro y espeso como tinta de estrellas muertas. El hombre se rió y su boca se abrió más de lo humanamente posible. «Demasiado tarde, cazadores», sus voces resonaron. «La puerta ya está abierta». Y entonces el cielo se rasgó. El desgarro en el firmamento no fue un simple relámpago o un portal de energía. Fue como si el universo hubiera tosido, escupiendo una fisura en la que se acumulaban todas las constelaciones prohibidas. Nathaniel sintió el peso de esa mirada cósmica, como si miles de entidades, hasta entonces dormidas, hubieran volteado sus ojos hacia la tierra. «¡El velo!», gritó Eliza, tapándose los oídos. «¡No lo mires directamente!». Pero era imposible no hacerlo. De la herida celestial comenzaron a caer fragmentos, pedazos de realidad cristalizada que se estrellaban contra el pavimento dejando cráteres donde el tiempo y el espacio se retorcían. Entre ellos, algo se movía, algo que no tenía forma fija, pero que Nathaniel reconoció al instante por los textos profanos que había estudiado. Un heraldo de los antiguos, un sirviente de esos dioses que moraban entre los signos zodiacales corrompidos. El místico muerto, o lo que quedaba de él, comenzó a desintegrarse, su carne convertida en polvo estelar que ascendía hacia la grieta. «¡Está alimentándolo!», masculló Nathaniel, recargando su revólver con balas engrabadas con el símbolo de Scorpion, el destructor. «No podemos detenerlo aquí», dijo Eliza, sacando de su bolso un antiguo grimorio encuadernado en piel de algo que no debería existir. «Necesitamos un contrarritual. Marte está en caída, pero si usamos su ira como catalizador». Nathaniel no la dejó terminar. «¡Hazlo!».
Mientras Elisa comenzaba a recitar las palabras que harían sangrar a la realidad misma, el heraldo se materializó por completo, y entonces atacó. El heraldo no se movió como una bestia, ni como un espectro, sino como un eclipse desplazándose contra el sol. Su cuerpo, una masa de tentáculos estelares y ojos que eran puertas hacia otros mundos, se alzó sobre ellos con un crujir de huesos cósmicos. Nathaniel sintió cómo el aire se volvía denso, como si el tiempo mismo se resistiera a su presencia. «¡Ahora, Elisa!», rugió, apuntando su revólver hacia el centro de aquella abominación. Elisa alzó el grimorio, sus páginas desgastadas brillando con letras doradas que no pertenecían a ningún alfabeto terrestre. Su voz, ahora distorsionada por el poder que invocaba, resonó con la furia de Marte. «Perignen y sanguinen, claudete portas». Una explosión de energía carmesí estalló desde el libro envolviendo al heraldo en cadenas de fuego astral. La criatura gritó, si es que aquel sonido podía llamarse así, un lamento que hacía vibrar los vidrios de las ventanas a kilómetros a la redonda. Pero no era suficiente. El heraldo se retorció, rompiendo parte de las cadenas. Uno de sus tentáculos, hecho de pura oscuridad nebulosa, se lanzó hacia Elisa como un látigo negro. Nathaniel reaccionó instantáneamente interponiéndose y disparando. La bala imbuida con la esencia de Scorpion perforó el miembro haciéndolo retroceder con un silbido sobrenatural. ¡Maldición! Elisa tosió sangre, sus ojos plateados ahora manchados de rojo. «El ritual no se mantendrá. Necesitamos anclarlo a algo». Nathaniel miró alrededor, desesperado. Entonces lo vio. En el centro del círculo de sangre del místico, un objeto brillaba débilmente, un atamen ritual, su hoja grabada con los símbolos de los 12 signos. «La ancla», susurró, pero el heraldo también lo había visto, y esta vez no iba a dejar que lo detuvieran. El heraldo se lanzó hacia el atame con la furia de una estrella colapsando. Nathaniel no lo pensó. Saltó hacia adelante, rodando sobre el pavimento arrietado mientras su mano se cerraba alrededor del puño del cuchillo ritual. El metal helado le quemó la piel al contacto, como si contuviera el frío del vacío interestelar. «¡Nathaniel!», Elisa gritó, pero su voz se perdió en el estruendo de la realidad desmoronándose a su alrededor. El heraldo rugió, y esta vez su voz no fue un sonido, sino un vacío, una ausencia que succionó el aire de los pulmones de Nathaniel. Sus ojos, si esas órbitas giratorias de nebulosas podían llamarse así, se clavaron en él, y supo, con certeza absoluta, que estaba mirando más allá de su carne, más allá de su alma, hacia el lugar donde los antiguos tejían los destinos de los mortales. Pero Nathaniel Bane no era un hombre que se rindiera. Con un movimiento brusco, clavó el atame en su propia palma, dejando que su sangre, heredera de una línea de cazadores malditos, empapara las runas zodiacales. «¡Por mi sangre y por los nombres que no deben ser pronunciados!», gritó, alzando el cuchillo ensangrentado hacia la grieta en el cielo. «¡Cierra esta puerta!». El efecto fue inmediato. El heraldo se convulsionó, sus tentáculos retorciéndose como serpientes bajo el sol. La herida en el firmamento comenzó a cerrarse, las estrellas realineándose en sus constelaciones verdaderas. Pero no sin costo. Nathaniel cayó de rodillas, sintiendo cómo algo más que su sangre se escapaba de él. Elisa corrió hacia él, pero ya era demasiado tarde. El último suspiro del heraldo fue un susurro en su mente. «Esto no ha terminado, cazador. Cuando Plutón entre en Capricornio, volveremos». Y entonces, solo quedó el silencio. El silencio no duró. Un gemido metálico retumbó desde las profundidades de Londres como si la ciudad misma protestara por la herida cósmica que acababa de suturarse. Las farolas cercanas estallaron en lluvias de cristal y, por un instante, Nathaniel creyó ver figuras espectrales arrastrándose entre los escombros del callejón. Los olvidados, almas devoradas por los místicos en rituales pasados. Elisa lo sostuvo antes de que su cuerpo cayera por completo. «No es tu hora, Nathaniel», susurró, pero sus manos temblaban. El precio del contrarritual se veía en sus ojos. El plateado se había vuelto opaco, como niebla sobre un lago congelado.
Nathaniel intentó hablar, pero solo escupió sangre negra. El atame seguía clavado en su palma, pero ahora las runas brillaban con un fulgor enfermizo, como estrellas infectadas. El cuchillo, dijo, no es solo un ancla, es una advertencia. Elisa lo examinó y su rostro palideció. Entre los grabados zodiacales, nuevas líneas habían aparecido formando una fecha. 18 de enero de 2025. Plutón en Capricornio. El mismo día que el heraldo había profetizado. «Nos quedan 3 lunas», murmuró Elisa. Un trueno lejano retumbó aunque no había nubes en el cielo. Sobre ellos, la luna llena, la misma que no debería existir, comenzó a sangrar en los bordes, teñida de rojo óxido. Nathaniel arrancó el atame de su carne con un gruñido y levantándose con esfuerzo dijo: «Entonces, no descansaremos». Su sombra, proyectada por la luna sangrante, no lo siguió del todo. Una fracción se quedó pegada al suelo, retorciéndose en formas imposibles. Al norte, un nuevo péndulo comenzó a girar. El observatorio de Greenwich. El péndulo de Foucault colgaba inmóvil. Eso era imposible. Elisa observó el enorme artefacto con los ojos entrecerrados, sintiendo el peso de la anomalía en el aire. El lugar estaba desierto, aunque las luces permanecían encendidas, como si los científicos hubieran huido en medio de algún cálculo crucial. «Aquí», señaló Nathaniel, acercándose al péndulo. Su sombra rebelde aún se arrastraba detrás de él con lentitud, como un perro reacio. Al tocar el cable de acero, un escalofrío los recorrió a ambos. El metal estaba helado y en su superficie se adivinaban minutas constelaciones grabadas, tan precisas que parecían obra de algo que conocía el universo desde antes de su nacimiento. «No son marcas humanas», susurró Elisa. Nathaniel asiloqueó. «Es un mensaje o una trampa». De pronto, el péndulo cobró vida, giró violentamente describiendo un arco perfecto que no seguía las leyes de la física. En su oscilación, el aire se rasgó, revelando breves desplayos de otro lugar, un desierto de cristal bajo un cielo púrpura donde enormes siluetas se movían en la distancia. «¡No mires!», Nathaniel apartó a Elisa, pero ya era demasiado tarde. Ella ya había visto y algo desde el otro lado la había visto a ella. El péndulo se detuvo bruscamente. En el suelo, trazado por su punta, quedó dibujado un símbolo inequívoco: Capricornio. El símbolo ardiente. El suelo de mármol comenzó a fundirse donde el péndulo había marcado el símbolo de Capricornio, burbujeando como cera maldita bajo una llama invisible. Un hedor a pelo quemado y azufre inundó el observatorio, haciendo que Elisa se llevara las manos a la nariz. «¡Es una puerta!», gritó Nathaniel, retrocediendo mientras la sombra anómala a sus pies se retorcía con violencia. «¡Están forzando el ritual antes de tiempo!». El símbolo se expandió, las líneas del signo zodiacal convirtiéndose en grietas por las que asomaban dedos demasiado largos y articulados, huesudos y cubiertos de una sustancia negra que reflejaba las estrellas como un espejo roto. Elisa no esperó. Con un movimiento fluido, sacó un frasco de su bolso y lo arrojó al centro del símbolo. El vidrio se rompió, liberando un líquido plateado que chisporroteó al contacto con las grietas. «Mercurio retrógrado en estado puro», explicó, mientras el metal líquido comenzaba a tejer una red brillante sobre el símbolo. «Congelará cualquier flujo energético durante...». Un estruendo la interrumpió. Uno de aquellos dedos monstruosos irrumpió desde el suelo, seguido por un brazo entero que terminaba en algo que no era una mano, sino un racimo de tentáculos óseos. Elisa lanzó un hechizo de contención, pero el ser del otro lado era demasiado fuerte. Nathaniel actuó. Con el atame aún ensangrentado, trazó un círculo en el aire y lo empujó hacia el símbolo con todas sus fuerzas. ¡Cierra! El observatorio entero tembló. Por un segundo, todo fue silencio. Entonces, el suelo explotó. El precio de la sangre estelar. La explosión no fue de ladrillos ni polvo, sino de luz negra, un estallido de oscuridad pura que devoró el espacio alrededor del símbolo. Nathaniel fue lanzado contra una columna, sintiendo cómo al menos 2 costillas se quebraban bajo el impacto. Elisa gritó su nombre, pero el sonido llegó distorsionado, como si lo escuchara desde el fondo de un océano de alquitrán.
El brazo monstruoso se retorcía en el centro del vórtice, sus tentáculos óseos arañando el aire como si intentaban agarrar más de este mundo. Pero el círculo que Nathaniel había trazado con el atame ardía ahora con un fuego violeta, conteniendo la ruptura. «No podrán mantener esto por mucho tiempo», rugió una voz que no era una voz, surgiendo de las mismas paredes del observatorio. «Cuando Plutón alcance su trono en Capricornio, los velos caerán». Nathaniel se arrastró hacia adelante, escupiendo sangre. Sabía que solo había una forma de sellar esto definitivamente. Elisa tosió, alcanzándole el atame. «El pacto de Escorpio, tú sabes lo que significa». Los ojos plateados de ella se ensancharon. «¡No!», gritó. «¡Hay otra manera!». «No la hay». Nathaniel tomó su mano ensangrentada y la envolvió alrededor del puño del cuchillo junto a la suya. «Solo la sangre de un cazador y una medium puede sellar la puerta». Su voz era calmada ahora, resignada. «Pero no será el final». Antes de que ella pudiera protestar, Nathaniel guió el atame hacia su propio corazón. El grito de Elisa se fundió con el sonido del universo desgarrándose. Y entonces, todo se volvió blanco. El amanecer de los malditos. El blanco no era luz, no era ausencia, era algo más. Cuando Elisa volvió en sí, yacía en el césped frente al observatorio. El amanecer teñía el cielo de un rojo pálido, pero algo estaba mal. El sol no se movía. Permanecía inmóvil en el horizonte, como un ojo gigante observándolos. A su lado, el cuerpo de Nathaniel yacía boca arriba, el atame aún clavado en su pecho, pero no había sangre, solo un polvo estelar que se elevaba lentamente hacia el cielo congelado. «No», susurró Elisa, tocando su rostro. Estaba frío como la superficie de un planeta distante. Entonces lo vio. En la palma de su propia mano, el símbolo de Escorpio brillaba con un fulgor siniestro. El pacto estaba sellado, la puerta cerrada. ¿Pero el precio? Un viento helado recorrió Greenwich. Elisa alzó la vista al sol detenido y comprendió la verdad. Nathaniel no estaba muerto. Al menos, no de la forma en que los humanos entendían la muerte. Su esencia ahora formaba parte del sello, un guardián entre los mundos, y ella se había convertido en algo más, una marcada. En la distancia, el péndulo del observatorio comenzó a moverse de nuevo, lentamente, hacia atrás. Elisa se levantó, secándose las lágrimas que no podía permitirse. Sabía lo que venía. Plutón se acercaba a Capricornio, y esta vez estaría lista.